Bienvenido a una lección de notación científica. Los objetivos de este video son convertir entre la notación decimal y la notación científica, y también multiplicar y dividir los números en la notación científica. La notación científica, también conocida como notación exponencial, proporciona una forma útil de escribir números muy grandes o muy pequeños. Por ejemplo, la deuda nacional de Estados Unidos, ahora más de $12,900 billones, que podrían escribirse en notación científica como 1.9 por 10 a la tercera energía el tiempo que toma luz para viajar un metro. En la notación decimal es igual a esto, que puede escribirse en la notación científica como 3 por 10 a la potencia menos 9. La notación científica para un número está en forma de ax10 al poder de m, donde a es un número en forma decimal que es al menos 1 pero menos de 10. Y m, el poder en 10, debe ser un integer. Entonces, si observa este poder de 10, si m es positivo, puede ver que se multiplicará por números que son mayores que 1. Por lo tanto, cuando m es positivo y convertimos en la notación decimal, el número será más grande que el valor de a si estamos multiplicando por un poder negativo de 10. Multiplicaríamos a por alguna fracción. Y si multiplicamos a por un número que es menos de 1, el resultado será un número que es menos de a. Ahora, esto es importante porque cuando convertimos de la notación científica a la notación decimal, queremos comprender por qué movimos el punto decimal a la izquierda o a la derecha. Así que si m es positivo, el punto decimal se moverá a los lugares m derechos en notación decimal, haciendo el número más grande que a. Si m es negativo, el punto decimal se mueve a la izquierda. El valor opuesto de m lugares, porque la notación decimal será menos de a. Así que miramos este primer ejemplo. Si estamos multiplicando por un poder positivo de 10, en nota decimal este número será mayor a i. De hecho, para encontrar este número, debemos mover el punto decimal a la derecha de 10 lugares. Vamos adelante y pruébalo. Comenzamos con el valor de a, y tenemos que mover 10 lugares correctos. Después de mover los 3 lugares decimales terminamos aquí, y tenemos que mover los 7 más lugares a la derecha. Por lo tanto, tendremos que agregar 7 zeros a este número. Entonces hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora, para hacer claro cuál es nuestro número, debemos escribir esto. So 1.245 por 10 a la décima potencia es igual a 12.450.000.000. Ahora, en el segundo ejemplo, podemos ver que estamos multiplicando menos 8.75 por 10 a la potencia de menos 8. Multiplicar por un poder negativo de 10 será el número en forma decimal menos de menos 8.75. Ahora tenemos que mover el lugar decimal. Ahora tenemos que mover el punto decimal izquierdo 8 lugares. Vamos adelante y pruébalo. Ahora, este signo negativo es de modo, así que voy a eliminarlo temporalmente. Ahora comenzamos a mover a la izquierda 8 lugares. Pronto lo movemos una vez que no hay más dígitos. Tenemos que agregar, otra vez, otros 7 zeros. Así que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lugares a la izquierda. Así que nuestro número en notación decimal, recuerda que es un valor negativo. Tenemos menos 875 millones. A continuación convertiremos un número en la notación decimal a la notación científica. Y los pasos son mover el decimal para formar a, tal que a es al menos 1 pero menos de 10. El número de lugares. Los movimientos decimales indicarán el valor de m. Si se mueve a la izquierda, m es positivo, si se muda a la derecha m es negativo. De nuevo, no queremos memorizar esto, queremos sentirlo. Así que el primer paso es determinar dónde el decimal debe estar para que al menos 1 pero menos de 10, y eso estaría aquí. Hasta ahora sabemos que en notación científica este será 7.6x alguna potencia de 10. La pregunta es, ¿cuántos lugares lo movieron para llegar aquí? Bien, comenzó aquí, por lo que si contamos a dónde queremos que tengamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lugares. Sería un 7 positivo. Dado que este es un número bastante grande, ¿tiene sentido este x1? Tendría que ser positivo. En nuestro segundo ejemplo,
Sabemos formar un número que es al menos 1 pero menos de 10. El decimal debería estar aquí, por lo que el valor de nuestro A sería 3.76. Bueno. Este es un número muy pequeño, que indica que será un exponente negativo, pero contemos el número de lugares que tenemos que mover a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, nuestro exponente es menos 6. Bueno. Ahora vamos a hablar sobre cómo puede multiplicar y dividir los números en la notación científica. Si estos dos números están en notación científica, todo aquí está multiplicado juntos. Así que es bastante recto hacia adelante. Simplemente multiplicamos AXB, luego multiplicamos 10 al MX 10 al N, y dividir los números en notación científica. Dividemos A por B, y dividimos 10 a la potencia M por 10 a la potencia N ahora. Una palabra de precaución. AXB ya dividido por B debe ser al menos 1. Pero menos de 10 para estar en el correcto formulario de notación científica. Por lo tanto podemos hacer un ajuste menor si AXB o A dividido por B no cumple con este requisito. Bueno. Así que avancemos y multipliquemos estos juntos. Entonces, el primer paso es configurarlo. Esto sería 7.1 por 1.3 por 10 al tercero x 10 al cuarto. Así que realmente no hacemos mucho más que cambiar el orden de multiplicación. Para ahorrar un tiempo, ya he realizado esta multiplicación. 9.23 por 10 al poder de 3 más 4 nos daría 10 al séptimo. Ahora, A es al menos 1 pero menos de 10, así que dejamos nuestra respuesta en este formulario. En este próximo ejemplo lo configuramos de la misma manera, pero cuando encontramos este producto para obtener 72.15 por 10 al poder de más 3, este es el valor correcto, pero no en la forma correcta. Recuerda que tiene que ser menos de 10. Así que necesitamos convertir esto a la notación científica. Esto sería el mismo que 7.215 por 10 al primero x 10 al tercero. Así que el valor de A es al menos 1 pero menos de 10. Así que ahora tenemos que multiplicar 10 al primero x 10 al tercero para obtener nuestra respuesta final, que sería x 10 al cuarto. Compruebe esto en la calculadora gráfica. Podemos abrir el conjunto de paréntesis, tipo en 9.25. Si presionamos la segunda coma, este capital E significa la notación científica. Luego tipamos la X señalada en el 10, y entonces lo mismo para el segundo 7.8, segunda coma, y luego menos 3. Cierre la paréntesis, hit Enter. Ahora la respuesta está en forma decimal, pero podemos ver que si conviertamos esto a la notación científica, necesitaría nuestra respuesta. Vamos adelante y probemos un problema de división en pareja. Entonces dividimos esto en dos partes. La primera parte será 8.4 divididas por 6 por 10 al duodécimo. Dividido por 10 al cuarto. 8.4 dividido por 6 igual 1.4. 10 al décimo dividido por 10 al cuarto. Restringamos nuestros exponentes 10 al octavo. Todo está en la forma correcta y estamos hecho. Para ahorrar un tiempo en este último problema, solo voy adelante y pienso en esto como dos problemas de división. 1.2 dividido por 6.87 es aproximadamente 0.179 por 10 al décimo negativo dividido por 10 al menos 3, menos 12-menos 3 sería 10 al ninguno negativo. Otra vez, esto no está en la forma correcta para la notación científica, pero podemos reescribir esto como 1.79 por 10 al poder de menos 1. Desde que lo movimos al lugar correcto, y luego del curso x 10 a la novena negativa. Así que nuestra respuesta final será aproximadamente 1.79 por 10 al poder de menos 10. Vamos adelante y compruebe esto en la calculadora gráfica. 1.23, segunda coma, menos 12 dividido por 6.87, segunda coma, menos 3. Y puedes ver que nuestra aproximación es correcta. Espero que esta lección fue útil. Gracias por ver.